Para tratar algunas de las cuestiones que han venido marcando nuestra agenda en las últimas semanas, estamos con Chimi López Conde, que es el vicepresidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi. Egunon. Egunon, Denoi. Hay muchos temas los que tenemos sobre la mesa, porque además hemos tenido recientemente, además de ese pacto truncado o medio truncado en salud, hemos tenido los recientes datos también de paro y de afiliación, pero lógicamente hoy la actualidad pasa por el Congreso de los Diputados. No sé si les preocupa lo que pueda suceder hoy, en el sentido de que muchos de los avances sociales de los últimos años han venido, ¿no?, de la mano de la colaboración de los sindicatos y el gobierno. Sí, me creo que nos preocupa, sobre todo porque en el aspecto laboral la mayoría de las normativas y leyes se aprueban en el Parlamento de Madrid y por lo tanto tenemos una total y absoluta dependencia de lo que allí ocurra. Efectivamente, y viendo un poquito lo que ha pasado últimamente en ese órgano, pues la no aprobación en su momento también por parte de los diputados de una ley que podía dar lugar a la reducción de la jornada laboral, un tema y una reivindicación básica para este sindicato, pues nos preocupa y mucho. Además, parece que en las últimas semanas, y seguramente por esa situación de debilidad del gobierno, vuelven, ¿no?, debates que son recurrentes, que tienen que ver, por ejemplo, con el salario mínimo interprofesional, que ha venido creciendo durante la legislatura, o incluso la cuestión de el retraso de la edad de jubilación, sobre el que ha habido mucho ruido en las últimas semanas. Sí, bueno, lo que ha quedado claro con los incrementos del salario mínimo interprofesional que se han producido en los últimos años es que en ningún caso han generado una eliminación de puestos de trabajo o han incrementado el paro. Los datos del paro justamente reflejan lo siguiente. La normativa aprobada en el año 2021 y que ha permitido que la mayoría de los contratos que se hagan hoy en día sean indefinidos va también en contra de esos mantras que desde la derecha siempre se vienen realizando con todas las mejoras sociales, que van a destruir el empleo, que van a incrementar el paro, que son normas perjudiciales. Pues bueno, la realidad dice justo todo lo contrario. Evidentemente, cuanto más incremente el salario mínimo interprofesional, mayor es la capacidad económica de las familias, por lo tanto, a su vez, mayor es la capacidad de consumo y genera una sinergia con las industrias, pues que es la que es y que vemos pues que los datos dicen que efectivamente cuanto más incrementa el salario mínimo interprofesional, mejor le va, por supuesto, al trabajador y a la trabajadora y, por supuesto, también a la economía. Bajaba el paro por tercer mes consecutivo en junio en Euskadi, unas cifras que conocíamos hace menos de una semana. ¿Qué valoración hacen desde UGT Euskadi de estas cifras? A ver, somos optimistas con los datos porque los datos son los que son buenos, pero no queremos tampoco olvidar que seguimos con unos graves problemas estructurales. Y esos graves problemas estructurales es que a día de hoy el paro sigue teniendo cara de mujer, porque 6 de cada 10 parados son mujeres. Las jornadas parciales, pues en su mayor parte también pertenecen al género que acabamos de comentar, son a las mujeres. Y luego vemos también pues que existe una franja de edad pues para los mayores de 45 años que acumulan más del 55, concretamente el 55,8 del total de personas inscritas en Lanbide. Por lo tanto, los problemas endémicos que había siguen estando. Es verdad que el número global es positivo, que todo lo que sea incrementar los cotizantes y bajar el desempleo son datos buenos y por lo tanto así también nosotros los valoramos, pero creemos que no podemos olvidarnos de todas esas personas que a día de hoy siguen en el paro y que en estos momentos son 103.000 vascos y vascas los que siguen todavía en desempleo y entiendo que son unos dramas para esas familias. Y aumenta también, ¿no?, según progresivamente mejoran estas cifras, también la preocupación, ¿no?, la atención a la calidad de esos puestos de trabajo que sacan precisamente a la gente del desempleo. Por supuesto, entendemos que nosotros seguimos trabajando por un salario digno, como has comentado también, UGT Euskadi viene abogando también desde hace un tiempo por un salario mínimo interprofesional en Euskadi, porque entendemos que sean las circunstancias tanto sociales como económicas para tener nuestro propio salario mínimo interprofesional, eso sí, siempre relacionado con los convenios o siempre negociado en los convenios atendiendo cada uno del sector en el que se mueve. Creemos que efectivamente esa es la línea,
seguimos encontrándonos con muchos contratos parciales, sobre todo pues en la época que estamos. Sabemos que muchos también de esos contratos pues son estivales, van dirigidas a la hostelería, van dirigidas al turismo, que en estos meses pues siempre tiene un repunte, y eso no es un trabajo de calidad. Trabajo que te dé 2-3 meses de trabajo al año no entiende este sindicato como un trabajo de calidad. En este caso, además, con la temporalidad de la administración pública, un poquito pues en el centro también estos últimos días, porque incluso llega ese reproche, ¿no?, al gobierno central, pues desde Bruselas, precisamente. Sí, bueno, hace tiempo que desde la Federación nuestra de Servicios Públicos, UGT Servicio Público, viene denunciando esa situación. Somos exigentes con el gobierno, creemos que tienen que poner en marcha todas esas OPEs que venimos reclamando y denunciando que no se están haciendo, o se están paralizando, o se están retrasando, para dotar sobre todo al servicio público de funcionarios, porque al final todas esas OPEs realizadas lo que están provocando es una externalización a servicios privados que justamente van en contra de nuestra política. Este ha sido también uno de los temas, ¿no?, que más se ha hablado con ese pacto de salud que salía adelante sin el consenso esperado. Ustedes se retiraban finalmente. ¿Qué lectura hacen de la situación y de cómo se ha gestionado este pacto? Bueno, pues nosotros evidentemente lo calificamos como una oportunidad perdida, así de claro. Básicamente por un principio básico, que es que el texto final incumple con el objetivo inicial. O sea, nos habíamos marcado todos, o por lo menos así lo parecía, tanto gobierno como representantes sindicales, pues que íbamos a intentar por reforzar el sistema de público de salud, aumentar su autosuficiencia y disminuir la dependencia del sector privado. No ha sido ese, desde nuestro entender, el resultado final. UGT Servicio Público ha trabajado intensamente durante estos 10 meses y, de hecho, de las 24 líneas de trabajo asume 22, pero claro, de las otras 2 que no asumimos es porque para nosotros eran líneas rojas. Y claro, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando principal y básicamente de la colaboración público-privada, es decir, tal y cual se redacta ese pacto, pues no vendría a disminuir esa colaboración público-privada. Por lo que he comentado anteriormente, eso provocaría pues que no contaríamos con mayores funcionarios públicos, sino que esto conllevaría contrataciones con empresas privadas, y nosotros no estamos en esa línea. Y luego también el tema de la concertación. Para nosotros han sido dos líneas rojas transversales que además pues condicionaban el resto de contenidos, y aunque, repito, asumíamos 22 de las 24 líneas, no podíamos firmar un acuerdo que va en contra de nuestras 2 líneas rojas. ¿Se podría haber llegado quizá a un mayor consenso alargando el proceso de negociación, o estaban ya las posiciones de las diferentes partes estancadas? Bueno, yo creo que toda negociación tiene un principio y tiene un final. Repito, han sido 10 meses de trabajo, no ha sido un problema de tiempo, sino creo claramente que ha sido un problema de voluntades. Y llega un momento también en el que, cuando reunión tras reunión las posiciones se mantienen, no tiene ningún sentido continuar en esa mesa, y se entiende pues que no se ha llegado a un acuerdo y no queda otra que levantarse. Si en algún momento se retoma de verdad con seriedad y se trabaja en estas 2 líneas rojas, repito, que para nosotros son básicas, pues bueno, evidentemente ahí estaremos. A partir de ahora, ¿cuál va a ser la actitud también en lo que se refiere a esas negociaciones que seguirá habiendo, entendemos, con diferentes problemáticas en el seno de la salud en Euskadi, de Osakidetza? Bueno, nosotros tenemos bien claro que efectivamente hay que separar lo que es el día a día de los problemas de los trabajadores y las trabajadoras, de lo que son los grandes contratos, convenios, negociaciones, etc. Nosotros vamos a seguir trabajando en la línea que viene trabajando el sindicato, que es defender lo público, defender la creación de OPEs, defender las condiciones tanto económicas como laborales de los funcionarios, tal y como lo venimos haciendo, y que debemos de hacerlo medianamente bien o bastante bien, porque en las últimas elecciones sindicales que ha habido, los resultados han sido muy positivos. Creo que eso es reflejo también del trabajo que viene realizando el sindicato dentro del sector público. También en lo referente a Osakidetza, recientemente denunciaban la falta de ambición de ese plan de igualdad y, de hecho, pues rechazaban firmarlo. ¿Qué ha sucedido en este ámbito? Bueno, desde nuestro punto de vista, creemos que ha habido un intento de hacer algo formal, pero no buscando un efecto real.
creemos que este plan de igualdad se ha limitado simplemente a cubrir el expediente, algo que para nosotros es intolerable en un contexto en que además las mujeres conforman el gran grueso de la plantilla y que por lo tanto las medidas de igualdad son más necesarias que nunca. Y también queremos hacer una salvedad en esta crítica. Creemos que por un lado ha habido un grupo de trabajo que lo ha hecho y bien, pero que finalmente la dirección pues no ha estado desde nuestro punto de vista a la altura. Han trabajado, yo creo, con una falta de tiempo absoluta y que ha imposibilitado pues una verdadera negociación y un análisis exhaustivo de la situación, y por lo tanto, si lo que se quería era salvar el trámite, pues para eso, desde luego, UGT no está. Parece que va a seguir siendo uno de los puntos, ¿no?, de fricción o de casi, bueno, pues en debate constante, la cuestión de Osakidetza, puesto que ya no solo entran aquí las necesidades y las reivindicaciones de los trabajadores, sino que parece que se ha convertido también en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y en uno de los motores también de cambio que le exigen a la política. Sí, bueno, yo creo que todos tenemos una visión de unos Osakidetza de hace unos años, donde era un referente a nivel europeo, donde los plazos de espera eran cortos y que estábamos todos, por lo menos, con una percepción de que teníamos quizás uno de los mejores servicios de sanidad, y que poco a poco, pues evidentemente, falta de personal, falta de medios, faltas de recursos, pues tiene un efecto directo sobre el servicio. Luego, evidentemente, como tal, y he comentado ya en varias ocasiones en esta entrevista, cuando se externalizan los servicios, cuando estos se entregan a empresas privadas, pues creemos que es una situación que no es la idónea para la ciudadanía y que pues también vemos que efectivamente pues tiene ese efecto. Y sobre Osakidetza y sobre la administración en general, también, bueno, pues en las últimas semanas hemos visto eso que se ha venido a marcar como una tensión entre los derechos lingüísticos y los derechos laborales. ¿Cómo se puede buscar un equilibrio entre estas dos cuestiones? Bueno, pues como tú bien has dicho, por supuesto tiene que haber un equilibrio en el que el idioma puntúe en positivo, pero no sea una barrera de acceso a ciertos puestos de trabajo donde pues quizás el idioma no sea lo importante. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Cuando estás sedado y estás en un quirófano, si el cirujano habla euskera o no, pues creo que no será lo importante será que el servicio y la calidad que me den en ese preciso momento sea esto. Y con eso no queremos decir que no haya que trabajar por implantar evidentemente el euskera en los servicios públicos y en la sociedad en Euskadi, pero creo que hay otras maneras de hacerlo que además no provoquen rechazo, sino que provoquen una adhesión a ese movimiento de defensa del euskera. Quizá por la propia lógica de los espacios informativos, ¿no? Nos hemos centrado más en esos puntos de fricción, pero ¿cómo valoran en general desde UGT Euskadi la sintonía con el Ejecutivo de Imanol Pradales? Bueno, pues sintonía. Nosotros creemos que tenemos claro cuál es nuestra posición en la sociedad, que es defender los derechos y las condiciones de los trabajadores, y siempre que desde el gobierno se nos llame, y de hecho pues ya participamos tanto en las mesas del diálogo social como en otros organismos públicos de concertación, tanto por el gobierno como por los agentes sociales. Nosotros estamos ahí, pero entendemos también que no se está llegando a los niveles de cambio que esperábamos con el gobierno de Imanol Pradales, y ahí sí que les tenemos que pedir un esfuerzo por escuchar, por atender las reivindicaciones que desde los agentes sociales y desde UGT Euskadi venimos reclamando en el apartado laboral. Esperemos que se dé también en este curso político que iniciaremos ya en el mes de septiembre. Hemos estado con Tximi López Conde, que es vicepresidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi. Eskerrik asko. Zuei. Agur.